Han tardado muchísimo, pero por fin tenemos aquí la esperadísima renovación del iMac. Y no solo se trata de una renovación estética, como salta a la vista, porque básicamente no tenemos que explicar cuáles son los cambios respecto a la generación anterior, sino que también es una renovación, una profunda renovación interna, porque cambiamos de una arquitectura con chips Intel a la arquitectura ARM de Apple Silicon con el famosísimo y sobrevalorado en muchísimos casos procesador M1. Antes de contaros por qué pienso que se está exagerando un poquito todo esto del M1, vamos a ir con lo que salta a la vista, que es el diseño. Es que tenemos un ordenador que es un todo en uno, como es el iMac desde la primera generación, que cuenta con un cuerpo de aluminio. Toda la trasera, los laterales, la parte de arriba y la de abajo son de aluminio y viene en diferentes colores. Nuestra versión es la de color verde, es la que yo me he comprado básicamente y es la que creo que es más bonita. Y la elección es algo muy personal al final, y también si no os gusta tanto todo este tema del color sí que vais a tener una versión más clásica con ese color plateado. Apple ha hecho hincapié en que es un equipo muy delgadito, con solo 1,15 centímetros de grosor, exactamente igual que el Apple Watch SE, y es algo que al final, pues bueno, no nos importa tanto en el día a día porque no deja de ser un ordenador de sobremesa, pero de nuevo, dependiendo del espacio en el que lo vayáis a poner, puede dar una imagen muy profesional el tener un equipo que es tan delgadito y en el que podéis hacer prácticamente de todo. De las dos versiones posibles he elegido la más avanzada, entre comillas, que es la que tiene 4 puertos USB-C, 2 de ellos Thunderbolt 4. Y son muy rápidos. La verdad es que en el flujo de trabajo del día a día puedo conectar ahí la cámara por USB-C, puedo conectar un SSD externo para que vaya a la máxima velocidad, pero al final vais a tener que necesitar un dongle que va a quedar colgando de la parte trasera en el que tengáis un lector de tarjetas o, por ejemplo, un USB-A. También, si lo necesitáis, aunque no creo que sea la idea de este equipo, vais a poder utilizar uno de estos USB tipo C como HDMI para sacar imagen hasta una pantalla 6K a 60 Hz, aunque repito, creo que la pantalla del iMac y el iMac en sí, al menos esta versión, cuando saquen el modelo Pro ya lo veremos, está más enfocada a un todo en uno sin pantallas externas. Como es tan delgadito, el jack de auriculares no cabe en la parte trasera y está en uno de los laterales, en el lateral izquierdo. Y si queréis conectar el ordenador vía Ethernet en lugar de por Wi-Fi, siempre podéis hacerlo, al menos en esta versión, que es la que trae esta fuente de alimentación con RJ45, a través de, bueno, conectáis el cable a la fuente de alimentación, el cable tanto de red como de energía, y todo se transfiere en un solo cable a la parte trasera del ordenador. Es un cable imantado, no es un MagSafe, porque realmente es un imán muy potente y si pegáis un tirón no se va a despegar, así que cuidadito con ponerlo en zonas susceptibles a que alguien pueda tropezarse con el cable, porque seguramente el iMac, que pesa 4,5 kilos, es muy poco y de hecho la caja pesa muchísimo más que el equipo en sí, acabará en el suelo. Y si pasamos a la delantera, tenemos unos marcos blancos que son más delgaditos que los de la generación anterior, y ha habido un poco de polémica porque parece que el negro es mejor, pero a mí no me molesta realmente el color blanco en los marcos del iMac. Y la barbilla, que es otro elemento con el que también ha habido polémica, tampoco me llega a molestar. Todo el ordenador, tanto los altavoces como el sistema de disipación y la placa base del equipo con todos los componentes para funcionar, están en esa barbilla. Y es verdad que Apple podría haber prescindido de ella y meter todos esos componentes en la parte trasera del ordenador, haciendo que tenga un grosor de 3 centímetros o algo así, que no habría molestado a nadie. Pero también es cierto que este nuevo iMac, aunque quiten la manzana del frontal, sigue siendo súper reconocible, y si no tuviera esa barbilla seguramente pasaría por cualquier otro all-in-one genérico o incluso por algún monitor que no tuviera nada de especial. Así que bueno, al final creo que no molesta tanto. De hecho, en la experiencia del día a día ni me he fijado en la barbilla realmente, y sirve tanto para poner POSIT como bueno para tener ese distintivo a nivel de diseño que haga que el iMac siga siendo reconocible. Con el iMac se entregan dos periféricos, el teclado y el Magic Mouse. El teclado no es nuevo porque básicamente es el mismo que teníamos en generaciones anteriores, pero el color del chasis ahora coincide con el color del iMac que hayáis elegido, y eso también pasa con la parte inferior del ratón. Sin embargo, si compráis el iMac más avanzado, sí que va a tener ese teclado, algo que no tiene el del modelo base, y es en la parte superior derecha el lector de Touch ID. Esto me ha parecido súper útil porque no solo vais a poder entrar y hacer pagos en vuestra cuenta de manera muy sencilla, como si estuvierais en el iPhone, simplemente ponéis el dedo y ya estáis logueados o habéis dado de alta vuestra tarjeta, sino que si tenéis varias cuentas de usuario, por ejemplo mi pareja y yo tenemos una cuenta cada uno, si el ordenador está en mi cuenta, por ejemplo, y mi pareja toca con el dedo el Touch ID, automáticamente se cierra mi sesión y se abre la suya sin tener que esperar prácticamente nada, sin estar metiendo contraseñas, todo automático y todo muy fácil. Y creo que esa facilidad es la esencia del iMac.
Y el ratón, pues bueno, te tienes que acostumbrar, no es para nada ergonómico, ya lo conocíamos y además os vais a tener que acostumbrar a cargarlo por la parte inferior. Así que no os pille nunca sin batería porque no vais a poder utilizar bien el ratón. Ahora bien, vamos a la pantalla porque es uno de los puntos que más me ha gustado de este iMac. Y es que tenemos una pantalla de 23,5 pulgadas, no de 24 como se llama el propio iMac, y la resolución es 4,5K. Es una resolución que en realidad es un poco rara porque son 4480 x 2520 píxeles y esto se traduce en 218 píxeles por pulgada. La resolución es bestial, no vais a distinguir los píxeles y para los que editamos fotografía en el iMac o los que estamos todo el día leyendo o escribiendo en una pantalla, es algo muy positivo porque la vista se va a cansar mucho menos. Y también para que la vista se canse menos hay una tecnología que es la heredada de los iPhone y de los iPad, que es True Tone, que bueno, ya teníamos en otros Mac, pero que vuelve en este iMac. Básicamente lo que hace la tecnología True Tone es adaptar el tono de la pantalla a la luz y las condiciones ambientales para que siempre haya una experiencia más satisfactoria y que canse menos la vista. Eso se puede activar o desactivar a nuestro gusto y está realmente bien. Eso sí, cuidado con dónde ponéis el iMac porque aunque el brillo son 500 nits, que está muy bien para un equipo de estas características, tiene el típico cristal que hace que el acabado sea brillante de la pantalla, por lo tanto va a reflejar muchísimo cualquier fuente de luz. Y es una pantalla que me ha gustado mucho, como ya digo, para editar fotos, pero también para editar vídeo, porque tiene una gama de colores P3 que la verdad es que es muy fiel a la realidad. Y algo que siempre se ha dicho de los iMac es que ver el contenido en la pantalla del iMac es prácticamente como se ve en la vida real a nivel de colores, y eso pues bueno, es un punto muy fuerte que sigue teniendo el iMac y que volvemos a encontrar en esta ocasión. La experiencia viendo contenido es muy buena, pero ¿qué tal el audio? La verdad es que nos ha sorprendido muchísimo porque Apple decía que tenía una matriz de 6 altavoces con una gran potencia y demás, pero evidentemente queríamos ponerlo en práctica y la verdad es que nos ha sorprendido porque es un sonido potente con unos graves, medios y agudos bien dimensionados y que vamos a poder ver cualquier tipo de contenido o jugar a videojuegos, ver películas, ver trailers de esos con un montón de disparos y demás, con una potencia que realmente en un equipo como este creo que no hace falta más potencia a nivel de volumen máximo. Es verdad que el iMac Pro tenía unos altavoces mucho más potentes, pero es que también estamos hablando de un equipo muchísimo más caro y enfocado a otro tipo de usuario. Y la faceta de comunicación también se ha mejorado por fin con una cámara 1080p y 3 micrófonos que están en la parte superior. Creo que la cámara, aunque es 1080p, no tiene la definición más, bueno, no es la más nítida del mercado, no deja de ser un sensor muy pequeñito, pero lo que me gusta mucho es que el sensor de imagen del procesador M1 calcula muy bien la luz y el tono de piel y creo que mi piel la saca bastante correcta. En los equipos de Apple anteriores la verdad es que parecía un dorito porque me sacaba la piel súper naranja y aquí no pasa. Y mejor que describiros los micrófonos, os vamos a dejar un ejemplo de unos directos que estuvimos haciendo estas últimas semanas con motivo del E3 y demás para que escuchéis pues cómo suena mi voz. Es el efecto de salir a la calle y ver el contenido del móvil como si estuviera impreso en un papel plastificado. Es decir, es perfecta la visualización. Los ángulos de visión son impresionantes. Los laterales son curvos, pero no está... Pero vamos a lo más cacareado durante estos últimos meses desde que se presentó el año pasado en una de las keynotes, que es el M1. Yo he cogido, y no debería haberlo hecho, de hecho he devuelto este iMac para comprarme el que tiene 16 GB, el M1 con 8 GB y 256 GB de almacenamiento. Quería probar cómo iba a ser la experiencia base de este iMac y la verdad es que creo que para un usuario que no utilice programas que no se salgan de la arquitectura ARM, de la optimización que hace Apple para Apple Silicon, va a ir muy bien. Con 8 GB de RAM la verdad es que puedo editar vídeo, he podido editar varios vídeos del canal de estas últimas semanas perfectamente sin que haya cortes ni ningún tipo de problema en este iMac. Pero cuando nos salimos y hacemos algún vídeo en Final Cut Pro, que es una aplicación que está muy optimizada para este Mac, pero que sean algo más complejos, se nota que los 8 GB se empiezan a quedar algo cortos. Y también pasa cuando trabajamos con archivos enormes, con programas como Photoshop, que no estaban optimizados para el M1, aunque ahora sí, o sobre todo otros programas como Capture One o Luminar que no están nada optimizados para este procesador, al menos de momento, y se ejecutan vía emulación, vía compatibilidad con el lenguaje de Rosetta 2. Hay veces que editando un lote de fotografías en Luminar, por ejemplo, la memoria virtual ha alcanzado los 48 GB. Esto es porque los 8 GB que tiene
el equipo en sí no dan para más y empieza a comer memoria virtual del SSD. El SSD es realmente rápido, pero cuando no puede más, tanto por transferencia de datos como porque se empieza a llenar de una manera incluso peligrosa para la propia vida útil del SSD, la aplicación se cierra. Esto me ha pasado porque son aplicaciones muy pesadas, son casi profesionales, consumen muchos recursos y también estaba editando un poco a lo bestia un lote de... Bueno, no es tan bestia editar 20 fotografías a la vez, pero sí que es un uso para el que este iMac no está todavía preparado. Y sobre todo si vais a editar en DaVinci o en Premiere, que bueno, se supone que ya están optimizadas, pero son mucho más pesadas a nivel de recursos que Final Cut, que sepáis que os vais a encontrar problemillas, que el flujo de trabajo no va a ser tan rápido y a lo mejor os conviene esperar un poquito más a un M1X o un iMac Pro o algo así que seguramente saldrán este año. Con 16 GB muchos de estos problemas se habrían resuelto, pero no deja de ser un equipo muy pensado, todavía no tanto para un usuario tan profesional con programas no optimizados para el M1, sino para un usuario casero que quiera hacer sus pinitos en vídeo, que va a poder utilizar Final Cut Pro, como digo, porque ya he editado muchos vídeos, he editado a 4K 60 sin problema y lo hace muy bien. O editar fotografías en programas no como Luminar, porque Luminar incluso con esos 16 GB sí que va a seguir comiendo mucha RAM, pero Capture One o Photoshop, Lightroom sin ningún problema. Pero como digo, desde un punto de vista de un usuario que no sea profesional, sino más bien entusiasta. A ese tipo de usuario creo que este iMac le va a venir genial porque de hecho la calidad de la pantalla acompaña muchísimo y se presta mucho a servir de apoyo para editar fotografía y vídeo. Si lo que queréis es un equipo elegante, potente, muy rápido y que cumpla las funciones del día a día de prácticamente la inmensa mayoría de usuarios, porque no todos ni por asomo editan fotos y vídeos a ese nivel, la verdad es que me parece que el M1 no solo cumple, sino que es un salto de gigante respecto a lo que teníamos antes con los procesadores Intel. Es mucho más eficiente, la arquitectura unificada de memoria RAM, el SSD y el propio M1 es muy rápida y vais a poder prácticamente con cualquier tipo de aplicación, incluso con todos los juegos que hay en Apple Arcade y algunos que vais a poder descargar de otros launchers, otras fuentes sin problema, aunque evidentemente no en la resolución máxima ni en la calidad máxima. Para ese usuario que quiere un ordenador de trabajo para textos, una oficina, un ordenador casero con varios usuarios, este iMac es ideal y realmente no tiene prácticamente peros. Pero si sois un usuario que lo quiere para editar vídeo a nivel profesional, que va a usar muchas capas, que va a usar archivos muy pesados tanto de fotografía como de vídeo, todavía creo que no es el momento y esperando unos meses seguramente saldrá un Mac Mini Pro o los nuevos MacBook que se rumorean con la nueva generación de procesadores. Y hablando de la eficiencia del M1, creo que el mejor ejemplo es que los ventiladores, que por cierto tiene dos, no han saltado más que en 2 o 3 ocasiones a lo largo de estas semanas en las que he tenido el equipo y en la que ya digo le he metido mucha chicha. Y la temperatura no ha pasado incluso en los benchmarks, que son las pruebas más exigentes, de los 40 grados en la carcasa. En el interior no sabemos a cuánta temperatura estaba, pero incluso a 40 grados había veces que no subían los ventiladores de revoluciones. Así que eso habla muy bien de este equipo y de la eficiencia del M1. Lo que tengo claro es que aunque, como he dicho antes, yo he devuelto este equipo por tener 8 GB, está en camino uno con 16 GB porque creo que para mi uso diario, creo que para tenerlo en casa, en el salón como ordenador familiar, entre comillas, es un equipo muy recomendable y encima el diseño es un punto a su favor muy grande, porque sí, podéis tener la misma experiencia básicamente con un Mac Mini, un monitor, un teclado y un ratón, pero no va a ser ni de lejos un equipo que siente tan bien al espacio y que tiene tan bien el espacio en el que lo coloquéis. Así que bueno, espero que os haya gustado esta review, que os haya ayudado y si ha sido así, dadnos un like, suscribíos para tener más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!